Saludos hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes. Quiero testificar, hermanos, unos sueños que he tenido, pero antes de ellos, hermanos, quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 12, verso 41. Como título dice, el siervo infiel. Verso 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén, hermanos. Vamos en el libro de Lucas también, capítulo 9, verso 62, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermoso el verso. En el libro de Marcos, capítulo 13, verso 34, dice, es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Donde dice, hermanos, que dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Yo pude ver en el sueño, amados hermanos, en el cual veía desde lo alto de un edificio a siervos, hermanos, trabajando en la viña, pero su viña era de sembrío de maíz. El maíz que sirve para hacer pan, ese maíz. Entonces veía varios sembríos, en el cual algunos sus sembríos estaban más pequeños, en otros estaban más medianitos, en otros estaban más grandes. Y había un león acechando y un oso también acechando por las orillas. Y vi mucho fuego al costado de ellos, al costado de cada parcela. Y vi que siervos, al ver al león que estaban rondando, dejaron su arado y dejaron de arar la tierra y salieron huyendo, diciendo que no, tal vez me coma o me haga daño, mejor huyo. Y se fue, dejando el trabajo. Otros también se asustaron al ver al lobo, al oso, se asustaron también y dejaron el arado. Pero había 1 o 2 siervos en el cual yo podía ver que no les importaba el lobo y el oso. Seguían firmes, trabajando el arado, sudando, trabajando. Podía ver su polito sudoroso, estaba agachado arando, diciendo que cuando venga mi Señor me recompensará por lo que hice, por mi trabajo. Y ellos seguían trabajando, hermanos. Lo que me llamó más la atención fue cuando vi que los siervos que habían huido, los siervos a que habían dejado el arado, afuera les esperaba en la oscuridad el oso y el lobo, y se los comía, sacándole su brazo, sacándole su cabeza a algunos les sacaba sus pies y se lo comía y los dejaba por ahí tirados,
trozos, amados hermanos. Eso fue muy fuerte para mí, pero yo decía, ¿cómo con tanta tempestad que había, todo lo que habían dejado los siervos, el maíz, los maíces empezaron a secarse por falta de agua, por falta de arar la tierra, de cuidarla la tierra? Entonces alguien vino, los echó fuego ahí al sembrío de maíz, pero al que estaba guardando, al siervo que estaba cuidando de su parcela, cuidando de su tierra, estaba verdecito, estaba hermoso, tenía frutos grandes y hermosos, blanquitos, y se veía apetecible, hermanos. Pero él tenía ese en su corazón, tenía ese sentir de decir, voy a seguir continuando pese a todo, pese a que el lobo ronda. Igual tenía en su mano, podía haber una defensa para que se proteja del lobo. Pero ellos fueron, de verdad, pude ver en el sueño, ellos fueron muy valientes, amados hermanos. Eso yo quiero compartirles. También quiero compartirles, hermano, otro sueño que tuve. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Soy Juan Carlos Polo. Solo me presto para darle la interpretación de la revelación que mi Señor le entregó a nuestra hermana Josie, que Dios la sigue usando para su honra y su gloria. Una sierva que Dios está trayendo mucho mensaje a través de ella para que la iglesia pueda edificarse. Según la revelación que el Señor le ha dado a nuestra hermana Josie, yo le doy la interpretación. Aquí vemos que Dios escoge a estos obreros y cada quien tiene su viña, sean pastores, evangelistas como predicadores. El león, al igual que el oso, representan la obra de la tiniebla, Satanás, que el Señor le reprenda. Se encuentra en 1 de Pedro 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león ruyente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él va en busca de los siervos de Dios, porque sabe que el mundo ya le pertenece, porque sí están en pecado y todavía no han aceptado a Cristo. Por eso este león y este oso representan a Satanás acechando a estos obreros. ¿Cómo están cuidando de la obra? Si lo hacen bien o si lo están haciendo mal. Y en cualquier descuido de estos dos obreros, que representan pastores como ministro y ministra que Dios tiene dentro de su iglesia, a cada quien Dios le dio una viña. Este fuego representa el infierno que está alrededor. Y esto es lo que se llama Efesios 6:12, donde nosotros estamos peleando la batalla con principados que poseen a personas que muchas veces le sirven a estos pastores como piedra de tropiezo. Y muchos de ellos, en el tiempo de la aflicción, de la prueba, abandonan la viña y salen corriendo. Pero no hay un lugar de correr, porque si sale corriendo de los caminos de Dios, así como ustedes lo ven en esta revelación, Satanás lo está esperando cuando vuelven al mundo. Lo lleva al pecado, muchas veces mueren de una forma trágicamente que no hay explicación, porque fuera de Cristo no hay nada que buscar. Si usted, conociendo la palabra como estos obreros, salieron, abandonaron la viña, que son las obras que el Señor le había entregado a este pastor o a este obrero, que salieron corriendo y dejaron la viña, entonces vino ese león y el oso y los devoraron. Eso es Satanás. Satanás lo agarra, lo destruye, lo lleva al pecado, le hace la vida un desastre y se lo vuelve a llevar a ese lugar llamado infierno, que representaba el fuego. Y ustedes ven que estos obreros, en el momento de la prueba, salieron corriendo. Y la palabra nos lo dice claramente. Nos vamos a Mateo 13:20, donde Jesús está dando la interpretación ahí mismo de la parábola del sembrador, porque es lo que el Señor le reveló a la hermana Josie. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
Son esos pastores que muchas veces oyen la palabra de Dios y son llamados como ministros también. Y en un momento de prueba, como nos lo dice en el verso 21, pero no tiene raíz en sí. Creen por un tiempo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y sale corriendo, abandona la palabra, como estos obreros abandonaron la viña. Muchos pastores han abandonado a las ovejas. Muchos han desamparado a las ovejas por la cual Cristo murió dentro de la iglesia. Se volvieron al mundo. Pero recuerden también que muchos de estos pastores creen por un tiempo y muchas veces no son llamados por el Señor para pastorear a sus ovejas, porque son pastores a veces atitulados como asalariados, porque dice el Señor: pero hay unos pastores del cual no son suyas las ovejas, que ve al lobo venir, arrebatar las ovejas y no le importa. Y es lo que la hermana ve en esta revelación. Estos pastores o siervos o ministros abandonaron la viña, abandonaron las ovejas, no le importó. O en el momento de la prueba salieron corriendo, no pudieron soportar la prueba, la aflicción y los ataques del enemigo, porque él está ahí velando en todo tiempo para atacarte. A ver si tú abandonas la iglesia, a ver si tú abandonas la congregación, para él echarle mano uno por uno. Así que ellos piensan que saliéndose de ese camino le va a ir mejor. Y lamentablemente allí está la tragedia, porque Satanás te anda acechando, que desde que te saliste de tu camino te echó mano, bajo la droga, bajo el alcohol, un accidente, moriste sin Cristo y te lleva ese fuego que representaba que estaba quemando. Pero mírese cómo es fiel el Señor. ¿Qué dice la palabra? Así, ese que se mantuvo ahí fuerte, firme, que es el otro, sudando, como ella lo veía, sudaba. Este que estaba sudando, este que no abandonaba la viña, sea por prueba, dificultad, porque muchas veces esos pastores son fieles a Dios, son los que más sufren. Y son los pastores muchas veces más desechados por el pueblo de Dios. No reciben ayuda de ninguna forma a veces. Y esos son los que más el pueblo de Dios le da la espalda. Pero siguen con el poquito remanente que tiene ahí, trabajando, a veces con hambre, dificultad, prueba, lucha, enfermedades, sin trabajo. Y están ahí llevando el mensaje. A veces no tienen ni cómo moverse de un lugar a otro. Y aquí lo dice en Lucas 12:43, como ella lo leía al 45. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, como esto, los que salieron corriendo y abandonaron la viña, muchos de ellos hoy están en el mundo. Muchos de ellos hoy están en comedera, bebeda, embriaguez. Y el diablo acechándolo ahí, ese león y ese oso, acechándolo, y lo atrapa en pecado. Y se lo lleva ese fuego que ustedes vieron ahí, a torturarlo. Y por eso él mismo decía que la mies es mucho, pero los obreros son pocos, decía Jesús. ¿Sabe cuántas gente hay buscando pastores que en verdad amen el rebaño de Cristo? Pastores que sean fieles, que no estén ahí por un título, que no estén ahí por dinero. Entonces, en esta revelación, el Señor le muestra a mi hermana Josie que todos estos pastores, muchos, han abandonado la viña. En momentos de prueba y dificultad, han dejado la viña. No le importó las ovejas y se fueron, corrieron de estos caminos. Algunos cerraron la puerta de las congregaciones, algunos sacaron sus ovejas fuera y algunos abandonaron estos caminos. Pero hay estos pastores que Dios llama, que son fieles al Señor en momentos de prueba, como aquel que estaba sudando
y estaba en momentos de dificultad. Se mantuvo firme. Aquí vemos este siervo que cuidaba su maíz, su parcela. Estaban hermosos. Este maíz estaba creciendo verdecito. Se veía que tenía felicidad, como se dice, que tenían gozo. Estaban bien cuidados. Estos son estos pastores que cuidan del rebaño del Señor, que no la maltratan, que saben darle amor, le predican la sana doctrina, le dedican su tiempo y en momentos de dificultad que estén pasando, lo visitan, están con ellos y están ahí luchando. Y estos son los verdaderos pastores del Señor, que el Señor ha puesto para que cuiden a su rebaño, que en verdad se preocupan por las ovejas, están ahí para ayudar a las ovejas. Y estos son los pastores que en verdad el Señor ha llamado para que estén como pastor sobre sus ovejas. Amén, gloria a Dios. Y sabe que el Señor le va a poner sobre su recompensa y también tiene una corona de vida en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Así que esta es la interpretación de esta revelación, que muchos pastores como ministros, el Señor le entregó una viña y cuando Él venga le va a pedir a cuenta a cada uno. Muchos abandonaron la viña, se fueron al mundo, en momentos de prueba lo dejaron. Pero estos pastores que el Señor llamó son fieles y se mantienen firmes como aquel que estaba sudando en momentos de prueba, de dificultad. Nunca abandonó las ovejas ni la viña del Señor. Que Dios me lo bendiga. Antes de ello, en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 62, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el libro de Lucas también, capítulo 12, verso 35, dice: el siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermoso, hermanos, hermoso libro de Lucas. En el libro también de Lucas, capítulo 16, verso 3, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén, hermanos, les he compartido la palabra del Señor en este día. Y también he testificado el sueño que he tenido. Amén, amados hermanos.